Hola amigos pacientes, seguimos el video anterior, los pongo en contexto, estábamos hablando de epidemia de cólera y nos vamos a las dos últimas décadas de la centuria de 1800, o sea, el siglo XIX, más específicamente a 1886, cuando el gobernador en la provincia de Mendoza era el general Rufino Ortega. Pero no quiero seguir sin antes mencionar al arquitecto y arqueólogo argentino muy reconocido, Daniel Schavelson, en su libro sobre el terremoto de 1861, donde menciona, apenas inicia el mismo, que una persona, aunque no haya perecido en un terremoto, pasa a ser otra persona por lo vivido. Lo mismo creo que se puede traspolar a una epidemia, que en el caso de la que estamos viviendo es más que una epidemia, es una pandemia, porque afecta a países, continentes y al mundo. También menciona Schavelson que en estos casos se aumenta la cantidad de víctimas por gente irresponsable o por falta de previsión. Lo mismo se puede traspolar a una epidemia. Volviendo a la provincia y al general Ortega, enterado de lo que estaba sucediendo, cierra la entrada a la provincia en Desaguadero e instala un lazareto. San Luis hace lo mismo en Pedernera. Es muy mal tomado por el gobierno nacional, que en un primer momento trata de ocultar y negar la epidemia. Con tanta resistencia de parte provincial, el gobierno nacional tuvo que aceptar la decisión de la cuarentena en la que es sometida Mendoza y se toman inclusive acciones con la correspondencia que es desinfectada. En primer caso aparece paradójicamente el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, una mujer humilde de la finca del doctor Eulogio Sáenz. Después se contagian unos soldados y la epidemia avanza rápidamente por el territorio de la provincia. Si nos vamos a Maipú, había un subdelegado. El subdelegado tenía una concepción miasmática de la medicina. ¿Qué significa esto? La medicina hasta hacía unos pocos años, se dividía en dos ramas. Una que era miasmática, que creía que la enfermedad era por el medio ambiente contaminado, por vapores, y otra por microorganismos. Pasteur, hacía unos pocos años, que había descubierto, y sobre todo el cólera, era producido por un microorganismo. Muchos profesionales no aceptaban esa teoría nueva, algunos la desconocían y todavía seguían los viejos preceptos. El subdelegado de Maipú tomó la medida de quemar ramas de eucaliptus para mejorar el saneamiento y declaró que los pacientes que no avisaran que tenían dolor de barriga o que estuvieran enfermos iban a tener una multa o iban a tener cárcel. Ante la desesperación, no teníamos hospital en Maipú, se toma el colegio Urquiza, que era el colegio de varones, el colegio número 1 de varones, que está en el mismo lugar donde está actualmente la escuela Urquiza, y el director del colegio se opone muy obstinadamente a que se instale ahí el hospital. Se produce una disputa bastante importante entre el subdelegado, que sería como el intendente, y gana la pulseada el subdelegado. Los pacientes que estaban muy graves pasaban directamente al hospital San Antonio, que estaba en la ciudad de Mendoza. En resumen, no hay datos de cuántos maipucinos fallecieron. Sí quedan escasas tumbas en el cementerio viejo de Maipú como tristes testigos de la epidemia de cólera que azotó a nuestro departamento. Cuando terminó la epidemia, el subdelegado entregó el colegio desinfectado y blanqueado. Volviendo al panorama provincial, la epidemia se propagó rápidamente por Maipú, Luján, Las Heras, San Martín, con una virulencia pocas veces vista. Las calles tuvieron que ser desinfectadas con cal. Era tal la cantidad de muertos, el intendente de Capital, el doctor Luis Lagomayor, contrató, por así decirlo, o los obligó, no se sabe, a 60 reos o presos a hacer el trabajo en el cementerio de enterrar las víctimas. Se decía que en las calles había un silencio absoluto, que solo se escuchaba los carros llevando los cuerpos de las víctimas. Ese triste panorama se sumaba las huertas de los mendocinos secas porque se había cortado el agua para que no se propagara el microorganismo causante del cólera. Los animales domésticos se morían de sed. La gente estaba sumida a un tremendo ayuno para no contagiarse la enfermedad. El panorama era desolador. Pero
el 1 de febrero de 1887 se dio el último caso, un preceptor del Colegio Agustín Álvarez. Amigos, estos días tristes, oscuros, de pandemia, tienen un final. Siempre lo han tenido. Lo importante es respetar las medidas preventivas. En esa época no se tenían grandes conocimientos científicos, pero lo que los salvó fue las medidas preventivas tomadas. Tengamos confianza.